Bitácora Antropológica, temporada 5, episodio 18. Los desaparecidos nos faltan a todos. Conversamos con Sandra Estrada, de la colectiva Abordamos Memoria de el Estado Mexicano de Guanajuato. Y pues fue una charla que intenta visibilizar uno de los grandes problemas que enfrentamos como ciudadanos, como miembros de este país. En la bitácora antropológica tejemos historias y en este episodio estamos tejiendo memorias a un complejo y diverso tema de los desaparecidos. Platicamos con Sandra sobre el asunto de la estigmatización, esta idea de responsabilizar a las víctimas sobre su desaparición, una estrategia fomentada desde el Estado para reducir un poco o mucho su responsabilidad ante esta situación. Hablamos sobre la búsqueda, la forma de mantener la crianza, el bordado como una acción política y como otra forma de contar su historia. Esa historia donde a veces las palabras ya no alcanzan y es a través del hilo y de la aguja darle sentido al acompañamiento que se hacen. A través del bordado le ponen esperanza y dolor a esta situación que ellas viven. Yo los invito para que puedan echarle una mirada a este episodio y puedan sensibilizarse con el caso de las buscadoras, no solamente las de Guanajuato, sino el problema de los desaparecidos en el país. Mi nombre es Said Vázquez. Esta es la Bitácora Antropológica, el episodio 18, y vamos a tejer historias con Sandra. En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Said Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Hola, soy Sandra Estrada, soy psicóloga social y desde hace 3 años acompaño a colectivos de buscadoras en el estado de Guanajuato, sobre todo con trabajo de prácticas textiles, en particular el bordado, y pues pensando el bordado y las reuniones con ellas como una forma de cuidado colectivo y de acompañamiento a la organización y a la búsqueda de sus desaparecidos. Hola Sandra, pues bienvenida a la Bitácora. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para poder compartir tu experiencia con la gente que escucha y que ve la Bitácora. Es de verdad uno de los temas más escabrosos, por llamarle de alguna manera, que estamos viviendo en la actualidad en el país, el de los desaparecidos y el de las madres buscadoras, ¿no? Que sin Sí. duda no podríamos nosotros, pues sí, tener un poco ahí de solidaridad y de empatía con ellas, pero no vivimos lo que ellas viven, el dolor que ellas viven, ¿no? Y pues qué buena onda que estás trabajando ahí con ellas para, de alguna forma, no sé si la palabra sea alivianar un poco ese dolor de la ausencia, ¿no? De sus hijos. Pues sí, sí, creo que puede ser esa palabra. En realidad nos gusta pensar en un trabajo de acompañamiento porque las acompañamos, pero también ellas nos acompañan, ¿no? O sea, no es una cuestión unidireccional de como podría pensarse a veces la intervención o el apoyo que es como de aquí hacia allá, ¿no? Sino pensamos más en el acompañamiento porque pues es una relación que siempre está fluyendo de ida y vuelta, ¿no? ¿De, Y bueno, sí, porque es muy necesario por todas las cosas que pues que ellas van viviendo, ¿no? de qué manera crees o de qué manera te retroalimenta la convivencia con las madres? Eso que Híjole, dices bueno, que fluye. ajá, pues en muchas formas, ¿no? Pero creo que tal vez empezaría por hablar de la cuestión de la dignidad, ¿no? De lo que implica en este país vivir una injusticia
y quedarse sola frente a la maquinaria del Estado, ¿no? Que es lo que a ellas les ocurre de diferentes, con diferentes matices o en diferentes formas, ¿no? Entonces, acompañarlas a mí me ha permitido aprender justamente de este proceso em, dignificante, ¿no? En donde ser víctima no significa quedarse inerme, sino al contrario, movilizarse, luchar y organizarse con otras, ¿no? Organizarse, pues sí, no hacerlo tampoco de manera solitaria. Entonces eso pues ya es pues algo muy valioso, ¿no? Que yo encuentro en estar con ellas. Claro. Y por otro lado, bueno, pues ya en la cuestión tal vez más cotidiana, ¿no? De ir aprendiendo de sus procesos organizativos, las prácticas de cuidado que entre ellas tienen también como buscadoras. En fin, ¿no? Ha sido un camino pues muy pues gratificante también, aunque doloroso, porque es muy doloroso acompañarlas en el dolor profundo que viven, pero como digo, también gratificante en este sentido, ¿no? Sí, debe ser un sentimiento, pues una experiencia como de abandono por, digamos, por el Estado, ¿no? Y también de mucha incertidumbre porque pues es tanto el Estado como la delincuencia quien, digamos, no sé si la palabra sea, las ataca, las presiona, digamos, ¿no? O sea, están como en medio de dos frentes, ¿no? Ujú. En el sentido de que pues también ellas, como ha pasado, pues han estado en la posibilidad de que pues, las desaparezcan, ¿no? Entonces, pues no, ¿para dónde se hacen, cabrón? Si Sí, no es, si no bueno, es a través de la organización de ellas mismas, ¿no? Digamos, lo que es las juntas es esta posibilidad de enfrentar estos dos monstruos que las oprimen, cabrón, ¿no? sí, que son dos, pero que a veces están bien comunicados y a veces tienen alianzas, ¿no? Entonces, pues sí es algo muy difícil. Aquí en Guanajuato, pues hemos tenido ya varios años, los últimos cuatro, tal vez en los primeros lugares del cualquier índice de inseguridad que se busque, ¿no? El índice de atrocidades, el de homicidios, en fin. Y pues sí, eso hace que también Guanajuato sea, por lo menos hasta ahora, el estado más letal para las buscadoras, ¿no? Tenemos 5 homicidios de personas buscadoras y ahora el caso más reciente de la desaparición de la señora Lorenza Cano en Salamanca, que busca, bueno, que la sustrajeron de su domicilio y asesinaron a su hijo y a su esposo, ¿no? Sí, eso fue Entonces, terrible. sí, sí, eso, y que todavía no aparece, ¿no? O sea, ya está desaparecida todavía. Entonces, eso agrava la ya de por sí dolorosa situación de buscar a un hijo, a un esposo, a un hermano desaparecido, ¿no? O sea, no solamente es el dolor de no saber dónde está, sino el contexto de tanta violencia que las pone en riesgo también a ellas como buscadoras, ¿no? Entonces, eso pues sí es algo muy complicado aquí en el estado de Guanajuato y además en esta soledad, entre comillas, pues yo también creo que hay una responsabilidad importante en la sociedad civil, ¿no? Que no siempre y por lo regular más bien no apoya No a acompaña. las madres buscadoras, no acompaña, sino que estigmatiza, ¿no? Entonces, Sí. pues eso también es algo fuerte. Fíjate que eso es justo algo que es como digamos, del sentido común, ¿no? De la gente que no sabe mucho de este tema, pues el estigmatizar y decir, bueno, pues estaban en algo los chavos, ¿no? O los Ujú, familiares de ellas. ujú. Que eso no es tema, digamos, ¿no? Eso no tendría que ver, pero es regularmente lo que la gente, cuando escucha hablar de las buscadoras, pues habla de ese tema, ¿no? ¿Cómo lo trabajan ellas? ¿Cómo lo asimilan ellas? Si hay forma de compartir esa experiencia, este estigma que les ponen de que pues, eran delincuentes, estaban metidos en un rollo, ¿no? Por algo les pasó. Bueno, yo primero quisiera decir pues que el problema de la desaparición en México es tan grande,
tiene una condición tan masiva que no se puede homologar o no se puede unificar, ¿no? Y bueno, Generalizar. partiendo de eso, claro, hay diversos colectivos en todo el país. Mismo en el caso de Guanajuato tenemos más de 20 colectivos, entonces son diversos y a la vez al interior pues son diversas las buscadoras, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo vaya diciendo, pues parte de lo que yo he visto con algunas de ellas, pero de ninguna manera se puede pues generalizar, ¿no? Yo creo que lo que los junta, digamos, el tema es la violencia, ¿no? Y la impunidad. Sea Sí, cual sea el asunto por lo que fue desaparecido, pero si digamos, no desapareciera, sino se redujera el índice de violencia, porque puede ser que sean de trata, puede ser porque sean, sí, efectivamente ligados ahí a la delincuencia. Son diversos los temas, pero digamos, lo que los junta es la violencia que vivimos, ¿no? sí, claro, pero por ejemplo, en esto de la respuesta a la estigmatización, pues ahí va a depender mucho de las condiciones de la desaparición, de quién es la persona desaparecida, qué estatus, entre comillas, tendría en la sociedad. No es lo mismo cómo vive una familia la desaparición de un empresario, a cómo se vive la desaparición de una chica de 14 años, a quienes los vecinos conocían porque consumía drogas. Y no es lo mismo cómo la vive una mujer que tiene una profesión y que busca a su hijo, pero que es abogada penalista, a cómo lo vive una mujer que no sabe leer y escribir y tiene más de 70 años y busca a su hijo migrante. Estos son casos reales de los que yo conozco aquí en Guanajuato, ¿no? Una Ah, ok. señora de San Luis de la Paz que busca a su hijo que desapareció en el 2011 con un grupo de migrantes y tiene más de 65 años y que no sabe leer y escribir, y una abogada penalista en Irapuato que busca a su hijo Kevin. Entonces, bueno, digo como ejemplos simplemente de los recursos que cada mujer, que cada familia va teniendo, ¿no? Ahora, la estigmatización, pues sí, es un proceso de la sociedad, pero a mí me parece que muy alimentado y a veces inicialmente generado por el gobierno, porque es un discurso que conviene al Estado, porque eh, estigmatizar implica poner la responsabilidad de la desaparición en la persona desaparecida y con eso pues es como si ya no hubiera la responsabilidad de buscarla, ¿no? Entonces, por lo menos aquí en el estado de Guanajuato, ese ha sido un discurso promovido desde las autoridades y que pues la sociedad suele replicar, ¿no? Sí. Como en algo andaba, etcétera, pero pues por eso creo que es importante ver a quién conviene esa posición, ¿no? Ok, sí, claro, es el recurso, digamos, que se tiene de manera fácil, ¿no? En echarle la culpa, pues, ¿no? Como cuando, bueno, todavía todavía pasa, pues es que le dijeron algo porque trae minifalda, ¿no? Sí, ¿Cómo está sí, vestida? exactamente. ¿No? Es el mismo proceso de responsabilizar entonces a la víctima de lo que le haya sucedido, ¿no? Ok. Oye, y una pregunta que es como inocente, digamos, ¿no? Siempre digo que soy el antropólogo indecente, pero también inocente, y para que la gente como que hago preguntas que tienen que ver más como con lo que la gente piensa, no porque yo lo piense, sino para contextualizar. Ujú. ¿Por qué, por qué se habla de las madres buscadoras y no de los padres buscadores? A lo mejor hay hombres, pero ¿por qué siempre es la madre buscadora? Pues porque son muchos menos los varones involucrados en los colectivos de búsqueda en una proporción como de 90-10, ¿no? Pero la pregunta es Y ¿por qué crees? O sea, yo sé por qué, pero háblanos un poco sobre el asunto ahí de la figura materna, de la mujer, el cuidado, no sé, por bueno, lo ahí. que pasa es que o sea, yo no. ¿No has teorizado sobre eso, digamos, o cómo está el No, asunto? más bien no tengo una sola respuesta, ¿no? Ah, ok, Pero, o sea, iba a decir, son menos y eso también creo que permite pensar en la crianza como proceso y cómo ocurre en México. Y todavía hasta hoy, la crianza está protagonizada principalmente por mujeres, la madre, la abuela, la tía, ¿no? Y los varones participan en mucho menor medida. Ya sé que hay excepciones, pero digo en términos así como muy generales. Y a mí me parece que la búsqueda es una continuación del cuidado, de la crianza misma, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver con que
sean las mujeres quienes más se involucran en la búsqueda organizada y que los varones tengan otras posiciones, ¿no? Sí hay algunos que, que se han involucrado. Aquí en Guanajuato tenemos el caso, por ejemplo, de los profes, que son una pareja de Salvatierra, y ahí pues el profe estaba siempre en las búsquedas. Sí hay casos, pero me parece que en general los varones ocupan otros lugares, por ejemplo, a veces de proveer, así como para la familia, proveer el dinero, pues en el caso de la búsqueda, seguir trabajando y con eso apoyar económicamente a la búsqueda misma, ¿no? O bien de quedarse al tanto de, pues, el negocio, o sea, o ciertas actividades de la casa, ¿no? Como en los casos en los que están efectivamente apoyando. También hay casos en donde los varones, pues, no participan de la búsqueda o incluso no están de De acuerdo acuerdo. en que se siga la búsqueda, ¿no? Pero bueno, ahí hay una diversidad. Yo diría solo como una de las cosas que yo he visto, que es esta de cómo se abordan los cuidados y la crianza. Entonces, no quiere decir que los varones no sufran o no tengan un dolor profundo, pero me parece que sí hay una diferencia en pasar a la acción y en pasar a la acción organizada, como ocurre con muchas de las mujeres buscadoras. ¿Cuándo surgió la idea de trabajar con los bordados y por qué con el bordado, Sandra? Pues nosotras aquí en Guanajuato, tengo una compañera, tenemos un colectivo que se llama Abordamos Memoria, y nosotras empezamos a trabajar en el 2020. En realidad, ella y yo nos conectamos con el bordado por la cuestión de la pandemia, y como que el tiempo en la casa, etcétera, nos hizo por distintas razones volver o empezar a bordar. Y creo que en el 2019, 2000, no recuerdo, no, en el 20, porque ya era la pandemia, hicimos una acción de bordado para el 25 de noviembre, y ahí nos dimos cuenta, conocimos que había acciones de bordado vinculadas a los feminicidios, vinculadas también a la desaparición de personas, y entonces fue que decidimos empezar pues a hacer estas acciones de bordado visibilizando empezamos con las mujeres desaparecidas aquí en el estado. Retomamos la experiencia, por ejemplo, del colectivo Fuentes Rojas en la Ciudad de México, En Chile hay de los también, ¿no? grupos de Bordando por la Paz que surgieron. ¿Perdón? Que en Chile también hay colectivas de mujeres bordadoras, ¿no? Sí, sí, bueno, Chile tiene una tradición muy fuerte desde las arpilleras, que Ujú. fueron una estrategia de denuncia en la dictadura, ¿no? Y estos que te mencionaba de México, pues ya son después de la llamada guerra contra el narco del 2011 para acá, ¿no? Entonces, bueno, nosotras ya digamos que fue al mismo tiempo que fuimos bordando, invitando a las compañeras buscadoras, haciendo acciones de visibilización y conociendo que había otras experiencias pues en el país, ¿no? Bueno, y obviamente en otros lados. Y así empezamos. Después, ya en contacto con otras organizaciones, como aquí en Guanajuato hay una organización que se llama Plataforma por la Paz y la Justicia, y fuimos contactando a diversos colectivos, ¿no? Entonces ya durante el 2022 y 2023 lo que hicimos fue trabajar con no con todos, pero con varios colectivos, pues teniendo espacios o talleres de bordado, ¿no? Entonces, eso ya fue como el trabajo más significativo, diría yo, ¿no? Y estos talleres o estos espacios de bordado han sido muchas veces en el espacio público, lo que permite la visibilización y todo eso. Ah, qué buena onda. Sí, o sea, es parte de la estrategia, ¿no? Digamos, Ujú. no estar en un lugar cerrado, sino que la gente vea el asunto. ¿Y ustedes las invitan a los colectivos de madres buscadoras? Sí, Y les, digamos, te dan un tiempo ellas para trabajar el bordado? Fíjate que es muy también interesante en términos de estas etiquetas de género, ¿no? El asunto del bordado, porque seguramente los hombres tampoco le meten mucho al bordado, ¿no? Y simbólico porque es como efectivamente como yo hace rato pensaba, hace rato sí literal pensaba que la bitácora es como
un tejedor de historias, ¿no? Porque Ujú, mi abuela tejía, yo no aprendí a tejer, pero pues yo la veía y mi abuelo me contaba historias y creo que de ahí empezó este onda del chismorreo, de estar como contando historias y platicando con personas, ¿no? Este, pero yo pues es como un tejido de historias lo que hace la bitácora, lo que ha hecho la bitácora. Y creo que también entonces está esta parte simbólica de estar contando la historia a partir de imágenes, ¿no? Y de urdimbres, ¿no? Digamos, de lo que está adentro. Fíjate que hay una figura muy padre, que yo siempre recurro, ahorita te voy a mostrar. Mi, mi elemento cultural es esta bola de ligas, ¿no? Dice, ahorita se me fue el nombre, qué malo soy, este, que la antropología es como un urdimbre, ¿no? Que hay que ir como quitándole los elementos para poder explorar. ujú. Se me fue el nombre del autor, eso es lo que me apena y que me van a crucificar mis colegas, pero este, es eso, ¿no? Un tejido que no sabes qué hay adentro, y adentro a lo mejor está el dolor, está el amor, sobre todo, ¿no? La pasión, la querencia, el cuidado, y a la hora de ir como desmembrando este tejido, esta urdimbre, pues vamos como viendo lo que está atrás Ujú. de la búsqueda, ¿no? ¿Qué piensas de esto que te comento sobre el significado, o el asunto de por qué no hacen otra cosa más, no hacen otra cosa, sino hacen tejido? Si hay algo ahí de simbólico, de cercanía con el género, ¿qué onda? ¿Por qué hacen tejido y no otra cosa? Bueno, sí, las prácticas textiles y en particular el bordado tiene tradicionalmente una connotación femenina, digamos, ¿no? Y sí, cuando nosotras decidimos bordar, es también parte de una reivindicación feminista del bordado. El bordado no ha sido, aunque patriarcalmente tiene ay, ¿cómo se dice? Como esta idea de que el bordado es para entretenerse, en realidad el bordado ha tenido también una parte política, ¿no? Justamente, pues, por ejemplo, el caso de Chile que mencionabas con las arpilleras, pero también las madres de Plaza de Mayo llevaban al principio unos pañuelos bordados en punto de cruz y las mismas sufragistas llevaban unos estandartes bordados, ¿no? Entonces el bordado desde nuestra perspectiva, es una herramienta, digamos, no casual, ¿no? Sino que tiene una connotación política en la que buscamos fortalecer esta dimensión política del bordado. Y Sí, cuando vamos con las buscadoras, ellas por lo regular tienen, como la mayoría de las mujeres, alguna conexión con lo textil. No todas cosen, no todas bordan. Muchas veces nos hemos encontrado con que son excelentes bordadoras y nosotras vamos con una idea de hacer una puntada y ellas la dominan y nos dan la vuelta 5 veces, ¿no? sí, Pero también hay otras que no, pero todas tienen por lo regular alguna conexión con lo textil, que su mamá remendaba, que su tía era costurera, que su abuela les enseñó, en fin, ¿no? Entonces eso ayuda mucho porque conecta con la cuestión de la historia de vida de cada una, ¿no? Y, y la otra parte de la respuesta que te quería dar es, lo textil eh, pasa por el tacto. A lo mejor es una obviedad lo que estoy diciendo, pero no, es no te otra preocupes. manera de pensar las emociones, ¿no? Y entonces, ellas muchas veces les han pedido los medios, en las instancias de las diferentes gestiones y autoridades, les piden que cuenten la historia. Y el relato, que es el discurso, que es una manera efectivamente de expresión, pues también desgasta, también revictimiza. Y el bordado es otra forma de estar juntas, es estar ahí con las telas, con los hilos. Es una parte también creativa en las que ellas van eligiendo qué hilo ponerle, ¿Qué color? colectiva porque se preguntan puntadas, ay, aquí cómo le hiciste, a ver, enséñamela. Y todo esto nos parece que genera espacios, pues, de salutíferos, se dice o sea, que construyen salud, ¿no? Que construyen cuidado, digamos, ¿no? Sí, Entonces, pues todo eso tiene que ver y por eso es que elegimos bordar, ¿no? Y lo que no sabíamos, pero hemos visto con el tiempo, es que
también contribuye a la desestigmatización, porque a la gente cuando pasa por los jardines, así el jardín de Juventino Rosas, el jardín de Irapuato, son las plazas principales, pues donde hemos estado, se asoman a ver, se Sí. acercan, ¿no? No, y te iba a decir que eso lo hace político, ¿no? Es un acto público y al ser público es político, ¿no? Sí, Entonces está sí, muy sí, padre eso porque totalmente. es una reivindicación política al hacerlo público, ¿no? Ujú. Sin hacer, digamos, esta idea como de la grilla, ¿no? De la política nada más es la grilla o la participación, etcétera, lo están haciendo político su movimiento, ¿no? Su lucha. Bueno, hace rato me preguntaste si las invitábamos. Sí, Sí. nuestro trabajo, y creo que en eso ha sido diferente de otras experiencias, es contactamos con el colectivo, les proponemos un espacio de bordado para las buscadoras, que suele ser en el espacio público, pero es para ellas. Y ahí, si llegan otras personas y se suman, está bien. Ah, qué Pero padre. en principio es para ellas como colectivo. Y eso también nos ha gustado porque entonces lo que ellas nos dicen es que es un espacio en el que no se estresan, en el que se acompañan de otra manera, en el que ríen, en el que, aunque estén hablando de su hijo o de su esposo desaparecido, no es el estrés de un taller forense o de un taller legal, ¿no? Y eso, pues vemos que entonces ha sido también Como, positivo, digamos. como terapéutico, pues, ¿no? Sí, sí, ¿No? Valga la así expresión. es. Sí, totalmente. Oye, ¿y ha habido alguna muestra de solidaridad cuando se acerca a alguien a abordar que no es buscadora? Sí, O sea, eso también está muy padre, pues hasta me sí, emociono, nos ha ¿no? pasado varias De veces, que, nos pasó en Celaya. En Irapuato, por ejemplo, una señora que se acercó, vio que estábamos bordando, pidió un lienzo. Nosotros por lo regular llevamos algunas frases que reivindican la búsqueda, como los desaparecidos nos faltan a todos, etcétera. Entonces ella vio, pidió un lienzo, pensó que era como una clase, preguntó dónde había que pagar, luego ya le explicamos y se quedó pues más de una hora bordando, ¿no? De hecho, se fue porque nos dijo al final, bueno, es que yo venía al centro, al mercado con mi marido y pues ya lo mandé a comprar todas las cosas y ya no sé qué más decirle, entonces me tengo que ir. Pero así ha habido varios, no muchos, pero sí varios. En cada ocasión, que se quedan a abordar 4 o 5 personas y que pasan y se acercan a ver muchas más, ¿no? Muchas más. y entonces efectivamente te iba a preguntar hace rato sobre la visibilidad, pues, ¿no? Hacerlo, creo que ojalá sirva la bitácora para hacerlo también visible, pero creo que es muy importante hacer visible que más allá de que sabemos diario que hay desaparecidos, pues de que es importante que deje de haber que desaparezcan los desaparecidos, ¿no? En el país. Y es una buena Sí, que deje estrategia de la que haber y que se busque a quienes están desaparecidos. Oye, una pregunta también recurrente que ahorita viene a la mente es, platícanos ya sé que por qué, pues, ¿no? Pero ¿por qué esta necesidad de buscar? O sea, ¿qué hay en el pensamiento de las madres que a lo mejor saben que están muertos, que ya no los van a encontrar, pero este asunto del duelo, un poco? Bueno, es muy complicado hablar del duelo. La verdad que yo prefiero no hablar de duelo porque la aparición con vida es una reivindicación política, que cuando ellas dicen vivos se los llevaron, vivos los queremos, aunque hayan pasado años, y a veces sí, a veces ocurre que ellas dicen, bueno, es que yo tuve un sueño o siento que ya no está y que pueden presentir que la persona ya no está con vida, pues la reivindicación política bueno, no tiene, pero es esa de insistir en que la persona estaba viva cuando fue sustraída, cuando se la llevaron y que entonces debe ser buscada con vida, ¿no? Em, Sin embargo, por supuesto, por las condiciones de nuestro país, la violencia, en el caso de Guanajuato, la cantidad de fosas clandestinas que se han encontrado, claro que ellas también saben que puede ser que su hijo, su hermano, su esposo ya no esté con vida, ¿no? Y entonces, lo que por lo regular reivindican son los dos tipos de búsqueda. La Ah, ok. búsqueda en vida, que implica buscar en anexos, en cerezos, con personas en situación de indigencia, etcétera, por supuesto en los casos de trata también, y la búsqueda bajo la presunción de muerte, que sería, por ejemplo, el banco de datos de ADN,
genera, proporcionar su ADN, insistir en que si hay un lugar donde se han dado avisos de que hay inhumaciones clandestinas, pues ir allí, buscar y hacer los contrastes, ¿no? De ADN, porque por lo regular dicen cuando van a las búsquedas en fosas, pues voy porque quiero seguirlo buscando, eh, y es como una cosa muy ambigua de querer encontrarlo, pero no, ¿no? Claro, Encontrarlo en una fosa, eh, digamos, elimina la esperanza de encontrarle con vida, pero al mismo tiempo permite ahora sí iniciar un proceso de duelo donde se sabe que la persona ya murió y cada familia decidirá, ¿no? En base a sus creencias o con base en sus creencias, pues los diferentes rituales que sí, pues que sí, que llevarán a cabo, ¿no? Si el velorio, si la cremación o si lo entierran, etcétera, pues eso ya, pero que al final estas prácticas o estos rituales pues les permiten, em, no sé si cerrar es la palabra, pero sí transitar por un duelo con certeza, ¿no? Con la certeza de que la persona ya no está y que saben entonces dónde están sus restos. fíjate que sí, resultó muy importante pues tu respuesta porque sí, efectivamente uno pensaría que nada más están buscando en las fosas, ¿no? Pero más bien la idea es buscarlos con vida y la esperanza es de encontrarlos con vida y entonces hay distintos lugares donde buscar, distintos espacios como es este que dices de pues los anexos, ¿no? Que debe ser muy complicado el tanto buscar, digamos, peligroso buscar en fosas, ¿no? Por que lo vayan ahí a agarrar, quien los mató, quien los enterró, este, como en los otros espacios debe ser terrible, ¿no? O sea, esa experiencia de estar buscando debe ser angustiante y terrible estar, metida en ese underground del mundo, ¿no? Sí, sí, lo Cotidiano. es, lo es. Y en el caso de la búsqueda con vida, también frustrante cuando hay casos en los que se encuentran a las personas y que el propio Estado no había sido capaz de encontrarles, a pesar de que estuvieran en alguna instancia suya, ¿no? Que pasa en lo Ajá. forense y pasa en la situación de búsqueda con vida. Pero bueno, quería decir nada más que, por ejemplo, estos colectivos de búsqueda han sido muy útiles, digamos, para las desapariciones recientes, porque ellas, con la experiencia que han acumulado, por ejemplo, si en el 2023 desaparece una persona, ya las buscadoras que tienen 2 o 3 años le pueden decir, mire, usted tiene que exigir que la sábana de llamadas, para conocer los puntos, los últimos puntos de ubicación con su celular, en fin, diferentes cosas que ayudan a una búsqueda inmediata y que Ah, son ok. derechos de las personas, pero que por lo regular pues uno no los conoce, ¿no? Y en ese sentido, pues el Estado no, por lo regular tampoco los hace valer, ¿no? Se hace omiso. Además uno piensa los hijos, ¿no? Etcétera, pero también debe ser un número tremendo de huérfanos, ¿no? Este, que sufren, digamos, la ausencia del padre, del hermano, etcétera, ¿no? De los padres, Ujú. de ambos padres, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué hacen con los huérfanos? Ah, qué hay con respecto a los huérfanos? Bueno, efectivamente, pues la desaparición es mm, yo creo que es como una hecatombe para cada familia, ¿no? Es un desastre para cada familia y pues por lo regular, cuando la persona desaparecida tiene hijos o hijas, otra vez con los recursos que cada familia tiene, se van haciendo reacomodos. En muchísimos de los casos, las abuelas, las madres que buscan a sus hijas o a sus hijos, se hacen cargo parcial o totalmente de la crianza de sus nietos, que son los hijos e hijas de las personas desaparecidas. Esto ocurre muchas veces, pero también hay otros casos en donde pues que una tía o una hermana, ¿no? Dependiendo pues de cada familia, pero en su mayoría pues digamos la carga la tiene eh, cada familia, ¿no? Pero es una población, las niñas, niños y adolescentes, pues es una población diría, todavía menos atendida
que las personas, pues que las madres, por ejemplo, menos visibilizada y con el componente extra de que pues todavía hay en muchas familias y muchas personas la falsa idea de que los niños o las niñas no se dan cuenta y entonces no se les dice la verdad, ¿no? Sin embargo, sufren porque ven los cambios en la familia, porque ven las ausencias de la abuela El dolor. o de la tía, ¿no? Ven el dolor exactamente y no tienen una explicación para ello, ¿no? Entonces, pues por lo regular, nosotros sí, pues aconsejamos que en la medida de la edad de cada niño o niña, se le explique, ¿no? Lo que está pasando. Pero bueno, esto es un proceso difícil para las familias y lo que hemos visto es que muchas veces, pues no se les dice. También como opera esta esperanza de que pronto va a aparecer y no va a ser necesario explicarle más, ¿no? Pero bueno, pues esto por lo regular no ocurre. Entonces sí, es un tema grave, ¿no? Yo diría, eh, pues sí, grave por la cantidad de niñas, niños, de personas adolescentes, pero también, como te decía, porque si no hay visibilización de la desaparición y de la búsqueda, pues todavía menos, como que están una fila más atrás, ¿no? Para ser reconocidos y atendidos. Y además se queda esa herida abierta, ¿no? Para cuando crecen, pues, ¿no? Sí, sí, y Y también reciben muchas veces, pues esta respuesta social, ¿no? O sea, como decíamos hace rato, de la estigmatización o la criminalización, ¿no? Entonces, pues una niña que sigue pensando, como le dijeron, que su papá está en Estados Unidos y que va a volver, pero que en la escuela le empiezan a decir cosas porque ya se enteraron o porque salió en las noticias, en fin, pues también los pone en condiciones todavía más vulnerables, ¿no? Frente a pues sí, frente a esta ausencia. hace rato platicábamos, decías tú sobre el asunto de la palabra, ¿no? Y me da la impresión que pues la palabra lo que hace es como aprender con H intermedia, agarrar la realidad, nombrarla y en ese sentido, pues darle sentido, digamos, un poco a la vida. Ujú. Y sin embargo, hay cosas que son innombrables, ¿no? Que son inefables, como es la propia muerte, que no hay palabras para describirlas, etcétera, y es cuando uno entra se desestructura pues uno. Y me da la impresión que a través de esta estrategia del bordado, pues no solamente es la palabra, sino también la cuestión simbólica lo que permite tener como cimientos, ¿no? Y de dónde agarrarse ante esta situación inefable pues de la ausencia. Sí, porque efectivamente hay cosas que son, pues sí, de ese terreno de lo indecible, ¿no? No solo de lo indescifrable, sino de lo indecible y que el estar juntas y bordando, pues les trae ¿cómo decir? Pues creo que no solamente es que traiga un bienestar, entre comillas, sino también como una fortaleza, ¿no? Mira, por ejemplo, hemos visto casos donde las señoras empiezan con la aguja. Nos pasó una vez con una señora que rompió dos agujas. Era tanta la tensión y o sea, como pues no es estrés, sino como pues tensión, ¿no? Así de que mostraba en su cuerpo. Y después, bueno, fue avanzando y cuando terminamos el taller nos decía, yo vine nada más por no dejar, no creí que esto me sirviera para nada, porque yo ni sé coser y etcétera. Y como que además hay como a veces esta idea de perder el tiempo, ¿no? Entonces nos decía, bueno, vine por no dejar, porque nos invitaron pero se me hacía una pérdida de tiempo, pero me voy tranquila, quiero terminar mi pieza, me siento bien, siento que estoy haciendo, quiero que quede bonito porque lleva el nombre de mi hijo, en fin, cosas como esta o como estas expresiones, pues que sí nos permiten ver que, pues eso, que a través de la aguja y los hilos y la tela, sí hay un Una, efecto, digamos, ¿no? como una Importante. catarsis, ¿no? También sí, sí. De sacar el asunto ahí. Oye, y algunas de las piezas las venden o se las quedan? ¿Las subastan? ¿Cómo se apoyan, digamos? También por ahí va la pregunta, ¿cómo se apoyan para la búsqueda? ¿Nada más es familiar, la solidaridad? Pues por lo regular no se venden, no he visto que nadie. Lo que sí sucede es que
usan sus piezas para, por ejemplo, para diferentes acciones, ¿no? Las llevan a las marchas a veces en varios colectivos y eso es muy llamativo para los medios de comunicación. Entonces, digamos, es también otra forma de tomar el bordado y fortalecer esta dimensión política, ¿no? Los llevan así en las marchas o en mítines que hacen o plantones. También algunas compañeras los llevan a reuniones. Por ejemplo, en una ocasión hicimos un taller de fotobordado. Bueno, no era fotobordado, pero era en una manta, hacer un transfer con la fotografía de la persona y después ellas lo decoraban con bordado alrededor. Y una compañera, ahora que siempre que va a reuniones con diferentes organismos o dependencias, en lugar de llevar la ficha que era con lo que llevaba antes, la foto enmicada, lleva ese bordado, ¿no? Y nos dijo, es que esto es algo que yo voy haciendo y que además le sigo poniendo cosas y que es como más cálido que la pura foto, ¿no? Y pues eso nos parece muy bonito, que se apropien de esas obras y les vayan poniendo. Y las que nosotras nos quedamos como colectivo, más bien las usamos para cada vez que hacemos acciones de bordado, ponemos como un tendedero en torno al lugar, si es un jardín, y pues las vamos poniendo ahí como de exhibición, digamos, ¿no? Y eso permite que la gente se acerque. Entonces hemos hecho eso, hemos hecho exposiciones, hicimos una exposición en la Universidad de Guanajuato con las piezas de bordado de las señoras, pero eso, venta no, más bien es como ese tipo Como de íntimo, trabajo. ¿no? Ujú. No, bueno, y de socialización, pero que no pasa por lo económico, por lo lucrativo más bien. Sí, sí, yo pensaba en lo íntimo en el sentido de que están poniendo ahí la esperanza, el dolor, el sentimiento, ¿no? Está Sí, sí, a través de plasmado, digamos, ¿no? Es una forma de dejar ahí el sentimiento en el bordado, ¿no? Es, sí, sí, tal cual. por eso es como muy íntimo, pues, porque es lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Ujú, Esperanza, quizá un poco de dolor, o mucho dolor, etcétera, pero están dejando algo ahí que hace rato decíamos, con la palabra no basta, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden nombrar, entonces hay que manifestarlas de otra forma, ¿no? ujú. Y procesarlas también de otra Y, forma. ok, oye, ¿tienes por ahí algunos bordados? Si quieres mostrarlos ahí y después igual me mandas Bueno, unas tengo fotos y por ejemplo, a ver si se ve y si no te mando la foto. Creo que se alcanza a ver, sí, pero sí, no sí, sé si sí, está volteado. sí está al Lo revés. hizo la señora Carmen, que tiene más de 70 años y busca a su hijo Oscar Benjamín Pérez Sánchez. Aquí tiene la fecha de 3 de su mayo desaparición, del mayo 18. del 2018. Y, por ejemplo, en este caso, ella le bordó una guacamaya, que es un platillo típico, en realidad es una garnacha, pues, pero típica de aquí de León, que es un bolillo relleno de chicharrón con salsa y una caguama, porque eso, porque eso le gustaba a su hijo, pero además porque el día que desapareció, tenían en su casa, habían preparado guacamayas y habían ido a comprar unas cervezas y él dijo, ahorita vengo, no me tardo, jefa, y pues no volvió, ¿no? Entonces para ella es muy significativo ese platillo. Esta es una de las que más bien han hecho personas solidarias, por eso la tenemos nosotras. Dicen, Ujú. nuestros dolores se han hecho fuerza, justicia. Son, por ejemplo, de las que vamos colgando como pues en un tendedero, ¿no? Por ejemplo, tiene el logo de uno de los colectivos de aquí del estado que se llama Buscadoras Guanajuato. También lo hizo una alumna de la universidad, solidaria. Este tiene un caso, dice Luz María García, García Sierra, Sierra, es una chica de Juventino Rosas que desapareció en el 2018 y con su está chavito, aquí con su hija, sí. su hija. Está, este bordado lo hice yo a partir de una foto que me envió su mamá. Y este también pues es de los que vamos colgando. Dice acá, dejaron a una hija sin madre y a una madre sin hija, que es una frase que usa mucho la mamá de Luzma, esta chica. Sí, son historias ahí, ¿no? O sea, están como las... Oye, hay casos como el que yo conozco, pues el que había visto era el de las cobijas, ¿no? O sea, se juntan o nada más son así piezas solas.
Nosotras hacemos solamente piezas así, solas, no hemos hecho sí hay otras experiencias, por ejemplo en Zacatecas están haciendo, pero es más bien un tejido con estambre rojo, que está, creo que está asociado a una cuestión como de la sangre derramada, la verdad no conozco tan a detalle la experiencia, pero sí sé que es colectivo y que van siendo cada vez más grande. Nosotras hacemos por lo regular piezas así, ¿no? Llevamos ya la tela cortada, y ellas van eligiendo frases, o por ejemplo en el como este, que es el de la señora Carmen, que puso el nombre de su hijo y después ella le hizo esta orilla, y eso lo que sí hacemos es ponerlas juntas, digamos, ¿no? Colgarlas, pero no las juntamos en una sola pieza. También porque muchas veces, la mayoría de las veces ellas, cada persona que va haciendo su bordado se lleva su pieza. Y como te decía hace rato, pues por ejemplo, algunas las tienen enmarcadas en su casa, ¿no? Que es una forma también como de reivindicar la memoria de la persona que no está. Y otras pues las llevan a las diferentes instancias, ¿no? O manifestaciones. Ok. Oye, pues Sandra, ha sido doloroso, pero muy gratificante poder haber platicado contigo. La verdad que hay cosas que pues uno desde la distancia, digamos, no conoce, digamos, pero comparte un poco el dolor, porque pues a final de cuentas somos solidarios y seres humanos que sentimos igual y imaginamos que hay un dolor tremendo, pues, ¿no? En esta situación, en esta realidad que se vive. ¿Cómo Claro. cerraríamos? ¿Cómo cerraríamos? ¿Cómo concluyes? ¿Hay algo más que decir, sobre el tema, Sandra? Bueno, yo tal vez cerraría solo invitando pues a la gente que escuche, que vea, a informarse y a mostrar ese lado justamente solidario hacia las personas que tienen un familiar desaparecido, y un lado solidario desde la dignidad de la persona desaparecida y de la persona buscadora, no desde la lástima, no desde un lugar como de, ay, ojalá que a mí no me pase, ¿no? Efectivamente es una situación en la que ninguna quisiera estar, tampoco ellas, pero creo que su lucha demuestra que merecen una solidaridad digna, ¿no? Desde ese lugar más bien, pues de exigir la justicia y de sí seguir reclamándole al Estado que todas las personas tienen derecho a ser buscadas, todas, independientemente de su condición económica, de lo que hayan hecho, porque como ellas dicen, y además emulando a las doñas, ¿no? Desde Rosario Ibarra de Piedra, si mi hijo debe algo, que se haga un juicio, pero yo prefiero ir a verlo a la cárcel que no saber dónde está. Sí, Entonces, todas las personas tenemos derecho a ser buscadas, y todas las personas, todas las madres, las esposas tienen derecho también a buscar, y es obligación del Estado mexicano buscarles. Aunque no hayan estado involucrados en su desaparición, es obligación buscarles. Entonces, pues eso, creo que a nosotros nos toca recordar estas exigencias, ¿no? claro. Desde hace rato, perdón, te iba a decir, Ujú. si no es sin que fuera un lugar común, pero es una forma de resistencia lo que ustedes hacen, ¿no? Yo pienso que sí, que en lo que ellas están insistiendo, en lo que van construyendo, pues es también parte de nuestra memoria nacional, y en este caso memorias desde la resistencia, porque hay intereses en no visibilizar la desaparición. Entonces, exigir la búsqueda y exigir la presentación con vida es una forma así de resistencia organizada, ¿no? Pues muchas gracias por compartir esto con nosotros. Este, pues, ¿qué más, no? Más Al que contrario, muchas gracias por la ahí, invitación. a través de ti, un abrazo solidario para las compañeras, ¿no? Y los compañeros que andan por ahí, los chavitos, todos a los que quieras compartirles esta charla y este abrazo solidario, ¿no? Gracias, Sí, Sandra. claro que sí. Muchas gracias. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica.